Muy buenos días. Hoy le damos la bienvenida, ¿correcto?, a la conferencia de prevención para casos de hostigamiento sexual laboral ¿correcto?, una actividad organizada por la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, agradecemos a los amigos de Telesalud por el espacio y a la Unidad de Capacitación por facilitarnos su ambiente. ¿Correcto? Bien. El objetivo principal de esta conferencia es conocer los lineamientos generales para casos de la prevención e intervención para casos de hostigamiento sexual laboral, ¿correcto?, en entidades públicas y conocer esta problemática como una manifestación de violencia de género. ¿Correcto? Con el fin de promover espacios laborales saludables, dignos, libres de toda violencia. ¿Correcto? Mm, Actualmente, si bien es cierto, el hostigamiento sexual laboral suele connotarse como con una crisis de valores. Sin embargo, pues, actualmente los seres humanos nos hemos descuidado mucho de los valores y más nos hemos preocupado por el tema económico, y el día de hoy hemos decidido tocar este tema, ¿no? Hemos decidido tocar este tema porque justamente es una situación que nos puede pasar a nosotros, a las personas que nos rodean y a las personas más cercanas, ¿correcto? Sin embargo, haciendo un poco de historia, haciendo un poco de análisis con respecto a qué nos podría permitir justificar dicho comportamiento, fue un antiguo psicólogo muy conocido como Carl Jung, quien explicó una teoría que basaba el comportamiento de algunas sociedades con su teoría de inconsciente colectivo, que explicaba cómo diversas comunidades tenían malos comportamientos con respecto a otro, justamente porque heredaban malos comportamientos antepasados. Sí, dicen que es una crisis de valores la que pasamos actualmente para evidenciar tantos casos de hostigamiento de sol laboral, ¿correcto? Hoy vamos a tocar este tema y lo invito a ser parte de este tema y que nos ayude a prevenir casos de hostigamiento de sol laboral. Fue un psicólogo antiguo, Carl Jung, quien con su teoría de inconsciente colectivo nos permitió demostrar cómo algunas sociedades, ¿no?, tenían malos comportamientos y malos hábitos simplemente porque lo heredaban de su antepasado, ¿no? Como por ejemplo, cuando llegaron los españoles a la América Latina, tenían la costumbre de agarrar a ese indio, agarrar a ese indio, justamente con el concepto de que yo lo vi primero, y porque yo lo vi primero, comenzaban, ¿no?, a usurpar diversas tierras. ¿Correcto? Muy bien. Hoy le invitamos a formar parte de esta conferencia y que nuestra finalidad de nosotros es justamente dar a conocer los lineamientos para la prevención del hostigamiento sexual laboral en el lugar de trabajo. Muy bien. Sonafil, correcto, ha atendido más o menos 230 quejas de denuncias con respecto a casos de hostigamiento sexual laboral, correcto. Eso fue en el año 2020. Sin embargo, esa cifra sigue aumentando, a pesar de que desde el año 2019 se viene promocionando la ley de hostigamiento sexual laboral, la 27942, que el día de hoy vamos a ver no solamente sus lineamientos, vamos a ver su forma de actuación, vamos a ver sus penalidades y sanciones, y vamos a poner diversos ejemplos que a usted le va a ser más fácil comprender este tema. ¿Correcto? Bien, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, correcto, también reporta, ¿no?, que en el año 2020 se presentaron 1056 denuncias por caso de hostigamiento sexual laboral. Y en el caso de acoso sexual, aunque no lo crean, más o menos la cifra es de una de cada 5 personas es víctima de casos de acoso sexual laboral. Un estudio realizado por una institución, una ONG llamada ELSA, que Espacios Laborales Libres de Acoso, revela que más o menos entre el porcentaje de las personas que son denunciadas por casos de acoso sexual laboral, tiene dos porcentajes. El 49% se da más en jefes, ¿correcto? El 49%, y el 39% se da más entre colegas, 49% entre colegas. O sea, lo que quiero decir es que a veces el acoso sexual hoy por hoy se viene dando constantemente y reiteradamente entre colegas de trabajo. Muy bien, la finalidad de esta presentación el día de hoy es prevenir, ¿no?, y sancionar los casos de hostigamiento sexual laboral, ¿correcto?, con el propósito de brindar un ambiente laboral seguro, digno y libre de violencia. Para esta conferencia vamos a revisar diversas leyes, como la Ley 27942, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento, el artículo 3 del Decreto Legislativo 1023, y para los funcionarios o servidores públicos, la Ley 357 con su Decreto Legislativo, la 728, ¿correcto? Muy bien, hasta acá vamos a hacer una revisión, vamos a ponerlo con casos prácticos, contenidos más fáciles para que ustedes lo puedan entender, porque sé que en el tema de la jurisprudencia es un poco complicado, pero lo vamos a explicar con casos prácticos para que lo entiendan y cómo es su forma de actuación. ¿Correcto? Acá hay estadísticas que tienen que ver con las denuncias en caso de hostigamiento sexual. La denuncia más alta viene dado siempre por mujeres, un 94%, y siempre los denunciantes, por así decirlo, terminan siendo varones en un 99%. Correcto, el hostigamiento sexual laboral el hostigamiento es una forma de violencia que se configura mediante una conducta de naturaleza sexual o sexista, la cual es no deseada por la persona contra la que se dirige, siendo afectada la integridad de la víctima, ¿correcto?, llegando a alterarse
probablemente el ambiente donde desempeña, creando un ambiente intimidatorio, hostil y humillante. Muy bien, acá, si no es cierto, el contenido es un poco denso. Vamos a hacer una vuelta al contenido. ¿Por qué el hostigamiento sexual a veces, hoy por hoy, es mucho más penado que un delito de robo? ¿Por qué? Y le planteo primero porque daña la dignidad de la persona, vulnera un derecho humano fundamental. Cuando tú eres denunciado de repente por un tema de robo, no te van a cuestionar tanto como un caso de delito de hostigamiento sexual laboral. ¿Por qué? Porque estás dañando a una persona. En el otro caso, un delito de robo, por así decirlo, quien se ve afectado puede ser la institución, pero no la persona. No le vulneras un derecho fundamental. Por eso hay que primero enmarcar esa gran diferencia, ¿correcto? Bien, el hostigamiento sexual se da en instituciones, ¿correcto? Tenemos la ley, la 27942, y las sanciones que se pueden dar son despidos y amonestaciones, ¿correcto? En el acoso sexual, que también lo vamos a trabajar el día de hoy, tenemos el artículo el 106, ¿correcto? Y el Código Penal. Vamos a hacer una revisión rápida, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para terminar de cerrar este tema, ¿qué necesitamos tener con respecto, bien, para terminar de cerrar este tema del hostigamiento sexual, tenemos que tener tres cosas importantes. Primero, una conducta de naturaleza sexual o sexista, ¿correcto? Que no es deseado por la otra persona, pero que no necesariamente tiene que ser reincidente. Una conducta de naturaleza sexual o sexista puede ser, por ejemplo, que yo me acerque de repente a una institución y que diga, me acerco al área del almacén y digo, este trabajo solamente lo pueden hacer los hombres. Es un contenido de corte sexista, ¿no? ¿Correcto? Nadie va a ir a la cárcel por decir eso, por así decirlo. Pero ya se está viendo una conducta de hostigamiento sexual, ¿correcto? Que no es deseado por otra persona, sí no es deseado, y no importa la reiterancia, no importa la reiterancia, ¿correcto? El que puede, y ¿qué otro factor importante nos permite tipificar un caso de hostigamiento sexual laboral? Es que puede afectar de manera negativa la situación de la condición de la otra persona, como por ejemplo, vulnere su producción laboral, vulnere su autoestima, vulnere sus habilidades sociales que ahora ya no quiere interactuar. Entonces, de por sí nos damos cuenta que el hostigamiento sexual vulnera derechos fundamentales y genera alguna afectación psicológica, genera algunas conductas de ansiedad y también podría generar un cuadro de daño psíquico. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy mediante ejemplos básicos. Muy bien, acá una parte muy importante porque sé que va a haber preguntas con respecto al tema de qué es acoso sexual, qué es hostigamiento sexual, y acá vamos a ponerlos en ejemplos más breves. Muy bien, ¿qué entendemos nosotros por acoso sexual? Tenemos un artículo, la 176b, y tenemos el chantaje sexual, que es el artículo 116c. Acá está un poco más, acá sale el C, ¿ya? Correcto, muy bien. El acoso sexual es el que vigila, el que persigue, el que hostiga, el que asedia. La pena privativa de libertad para aquella persona que comete un caso de acoso sexual, ¿cuál es? De 3 a 5 años, ¿correcto? Va a depender, la pena puede aumentar siempre y cuando de repente los agravantes, ¿no? Si, por ejemplo, si la víctima era una persona gestante, la pena va a aumentar. Si la víctima pues, era un adulto mayor, la pena va a aumentar. Si la persona sufre de alguna discapacidad, también va a aumentar, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener una cosa bien clara, es que el acoso sexual es aquel que vigila, aquel que persigue, aquel que hostiga o asedia, justamente para generar una conducta de connotación sexual, ¿correcto? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, y la pregunta puede venir acá, yo vigilo a alguien, persigo a alguien, pero no la estoy tocando y de repente me estoy masturbando? ¿Tipifica, no la estoy tocando? ¿Tipifica como un caso de acoso sexual? Sí, porque la estás persiguiendo. La pena privativa sería de 3 a 5 años, por así decirlo. Pero si esa persona a la que yo estoy persiguiendo, asediando, es víctima, es una madre gestante, por así decirlo, ¿no? Es un adulto mayor o sufre alguna discapacidad, la pena ya no va a ser 3 a 5, puede ser de 4 a 8. ¿Correcto? Entonces, esa parte entendamos bien claro porque esta es la parte medular, diferenciar entre lo que es el hostigamiento sexual con el acoso sexual. Uno es un delito de corte administrativo, mientras que el otro es un delito de corte penal, ¿correcto? Bien, ¿en qué entendemos nosotros por chantaje sexual? Para diferenciarlo entre el hostigamiento, el acoso y el chantaje sexual. Simple, el chantaje sexual es aquel que amenaza o aquel que intimida. Aquel que amenaza o intimida justamente para tener alguna conducta de connotación sexual. Lo que busca es satisfacer una conducta, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le digo a una persona, casos típicos que se ven en consulta, padres separados, y la persona le dice, bueno, si tú quieres ver a los hijos, tú tienes que cumplirme como mujer y después puedes ver. Esa persona está siendo víctima de chantaje sexual, sí.
está siendo víctima de chantaje sexual. Si para eso la persona aumenta otro agravante, como por ejemplo la amenaza, que si no accede a esa petición va a difundir audios o videos de connotación sexual, la pena ya aumenta, ya no serían de 2 a 4 años, sino sería de 3 a 5 años. Entonces, es importante entender estos parámetros correctos de hostigamiento, acoso y chantaje sexual, porque eso nos va a ayudar, ¿ya? ¿Correcto? Espero haber quedado claro. Si hubiera alguna pregunta de tema después de la terminada la exposición, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a una parte diciendo, el que amenaza e intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitado, según corresponde, conforme al inciso 5, 9 y 10 y 11 del artículo 36. Esta es parte del Código Penal corresponde para casos de chantaje sexual. Bien. Si vamos acá vamos a seguir revisando más estadísticos, ¿correcto? La presentación y el material ustedes lo pueden descargar de repente del EBC, de la plataforma del EBC de capacitaciones para que tengan, ¿correcto? Acá supuestamente los estadísticos con respecto al tema de pandemia. En pandemia, cerrando el marco en el año 2020, tuvimos más o menos unas 312 denuncias, ¿correcto? Correcto, pero antes de pandemia, en el año 2019, tuvimos 126 denuncias. ¿Eso qué significa? Que el chantaje sexual de corte, no, perdón, el hostigamiento sexual de corte virtual aumentó. Supuestamente en pandemia nos alejaba de las personas, pero aumentó, ¿no? Es decir, si en el 2019 teníamos 126, pasando el 2019 a 2020, tuvimos 313 casos, o sea, aumentamos en un casi 400%. Por eso que es importante eh, dar mucha énfasis en este tema del hostigamiento sexual laboral. Actualmente contamos con un lineamiento, con una directiva que nos va a permitir remarcar estos puntos, y si hubiera alguna duda también los invito a revisar la página web. En la página web pueden encontrar la directiva, pueden descargársela, ¿correcto? Bien, acá algunas responsabilidades que nos interesan, algunas responsabilidades. Muy bien, acá hay una responsabilidad. Acá hay varias personas que en el tema de hostigamiento sexual. A ver, un minuto, un minuto, un minuto. Muy bien, con respecto a las responsabilidades en los casos de actuación para hostigamiento sexual, tenemos varias entidades o varias instituciones que están involucradas ahí. Una de ellas es Servir, los funcionarios, la Oficina de Recursos Humanos, la Secretaría Técnica, el Comité de Investigación, servidores civiles y modelos formativos. El día de hoy solamente vamos a tocar el papel que cumple Servir, el papel que cumple la responsabilidad que cumple la Oficina de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica, ¿correcto? ¿Cuál es la función o el papel básico de Servir? Servir atiende, acompaña a personas, ¿no? En caso de denuncia, asiste técnicamente a las oficinas de recursos humanos y supervisa a la vez a la oficina de recursos humanos o a la que hagan las veces, ¿no? O sea, pero más que todo, el papel de servir es un papel de supervisar. ¿Qué significa supervisar? Supervisar significa educar, capacitar, prever recursos, ¿no? Justamente atiende y acompaña. También servir cumple una función muy importante cuando la persona que tú vas a denunciar, por así decirlo, forma parte de la Secretaría Técnica y tú sientes que tu queja o reclamo no es atendida, puedes dirigir la denuncia a Servir. O si de repente tú consideras que tu queja o reclamo no es atendida y tu queja o reclamo va dirigida al jefe de recursos humanos, también puedes buscar canales como Servir. Pero hay una gran diferencia entre Servir con Sunafil. Y la diferencia que justamente en el ámbito público nos hemos dejado un poco de lado es porque si bien es cierto, Servir supervisa, no sanciona. No es como un ente Sunafil que trabaja para el ámbito privado, que sí tiene un rol fiscalizador. Y la fiscalización, a diferencia de la supervisión, la fiscalización siempre es punitiva. Por eso es que la fiscalización siempre es dura, siempre es fuerte. Cuando supervisas Sunafil, te da 7 días a 15 días para que levante la observación. Si no la levantas, te cae tu multa. Que en este caso, el UIT, ¿cuánto es? Creo que subió, ¿no? 5.000, 4.000. El UIT ha subido, entonces es 45 por UIT, y esa es la multa que tú vas a recibir. Un poco más, ¿no? Si no has cumplido diversos pasos o procesos, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, es importante que ambas entidades trabajan con el tema de la supervisión, pero una sí tiene un rol sancionador más duro, que es una FIT, a diferencia de Servir, ¿no? Por eso que las empresas, o muchas empresas, ¿no? Trabajan mucho este tema de hostigamiento sexual laboral, pero justamente quieren evitar la pena, ¿no? La pena económica, ¿no? Muy bien, hoy vamos a hablar también de la Oficina de Recursos Humanos, del papel que cumple, ¿no? Es la que ejecuta el diagnóstico anual ¿no? Para casos de manifestación de hostigamiento sexual. Cuando hablo de que ejecuta el diagnóstico anual, es que la Oficina de Recursos Humanos tiene la obligación de hacer un programa preventivo para hacer estudios con respecto a casos de hostigamiento sexual laboral.
No nos habla de una prueba estandarizada, pero sí estamos en la obligación de hacer registros o por lo menos monitoreos con respecto a casos de hostigamiento sexual laboral. Un dato muy importante acá que deben de saber, solo en el Perú, de las instituciones públicas, solamente el 30% cuenta con un manual o directiva con respecto a casos de hostigamiento sexual laboral. Y lo más anecdótico es que solamente el 20%, aún de un 20% solamente ha hecho estudios con respecto al diagnóstico anual para casos o manifestaciones de hostigamiento sexual laboral. En esta parte estamos comenzando, las empresas privadas nos han sacado un poco más de ventaja, pero es hora de hacerlo, ¿no? Atender las denuncias, ¿correcto? La Oficina de Recursos Humanos tiene que atender las denuncias, ¿correcto? Disponer de canales de medios, ¿no? De medios de atención psicológica, ¿no? Y médica, correcto, dictar las medidas de protección, sí es obligación de dictar las medidas de protección para proteger, informar semestralmente a servir si ha tenido caso de hostigamiento sexual y realizar el registro, informar a servir semestralmente y hacer el registro de sanciones. Actualmente en Servir existe un registro nacional para acosadores, ¿no? De casos de hostigamiento sexual en la que tienen que registrar, porque no es justo que aquella persona que cometió un delito de hostigamiento sexual laboral siga libre y siga trabajando, ¿no? Entonces, justamente en Servir existe una plataforma que te permite a ti registrar casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Muy bien, continuamos con el papel correcto. Muy bien, hoy vamos a hablar, sí, correcto. Hoy vamos a hablar también de la Secretaría Técnica, que cumple un rol muy importante, porque la Secretaría Técnica, si bien es cierto, tenemos a Servir, tenemos a la Oficina de Recursos Humanos, tenemos a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica cumple un papel muy importante, que es el reto probatorio. Y cuando referimos al reto probatorio, es que si bien es cierto, él mediante los mecanismos o las personas que ellos designan, ellos van a probar determinados medios de prueba, van a determinar si es una evidencia, si es una prueba, si califica o no califica, ¿no? Van a ver si la conducta fue de connotación sexual o no sexual. Entonces, es un gran trabajo el que tiene que hacer la Secretaría Técnica, porque ellos van a hacer una investigación preliminar, un informe de precalificación. Prácticamente los miembros de Secretaría Técnica o el personal que designe terminan siendo los fiscales de investigación, ¿correcto? Ellos van a informar también en el Registro Nacional de Sancionadores por caso de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta que existen tres entidades o tres bloques que nos van a ayudar en estos casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Pero el papel más importante en todo esto es justamente el papel de la Secretaría Técnica en el momento de designar y hacer el reto probatorio. ¿Bien? El hostigamiento sexual es una forma de violencia, como lo vimos antes, ¿correcto? ¿Cómo se configura un caso de hostigamiento sexual? Primero es reiteración de la conducta, ¿correcto? Actualmente ya no se requiere que la conducta sea reiterada. Por ejemplo, supongamos que vamos a plantear un caso, vamos a poner un amigo llamado Carlos, por así decirlo, para que entiendan con ejemplos prácticos. A Carlos le gusta una chica, entonces Carlos agarra su celular y la comienza a llamar una vez. La comienza a llamar dos veces. Si esa conducta de reiterancia no tiene por qué ser respondida al problema, pero él está reiterando una conducta de acercamiento a otra persona y la otra persona no quiere saber nada de Carlos, ¿se podría configurar como un caso de hostigamiento? Sí, porque él está asediando, él está acechando, ¿correcto? Correcto. ¿Qué pasa si hay rechazo de la conducta? Si hay rechazo de la conducta sería más grave. Por eso que se dice acá, no requiere que exista un rechazo expreso de la víctima. Basta que la conducta no se haya dado. O sea, como repito, no se requiere actualmente la reiterancia, ¿no? Muy bien, ¿entre quiénes se puede dar casos de hostigamiento sexual laboral? Entre servidores que trabajan en la misma entidad, ¿correcto? Entre servidores que trabajan para entidades diferentes, pero que comparten un mismo territorio de trabajo, ¿correcto? Entre personas que no tienen vínculo laboral, ¿correcto? Pero que prestan servicios físicamente en instalaciones, como por ejemplo, no tienen vínculo laboral, por ejemplo, trabajan para un service y tú trabajas para, por así decirlo, para un hospital, ¿no? Entre personal de limpieza y personal asistencial. Entre repente personal de seguridad, ¿no? Y personal de limpieza, también podría darse ese caso, ¿no? O sea, se configura, ¿por qué? Porque ambos prestamos servicio físicamente en sus instalaciones. Entonces, ¿eso hace que justamente se puede calificar como caso de hostigamiento? Sí. Entre personas también que tienen modalidades formativas. En este caso, cuando nos referimos a modalidades formativas, nos referimos a estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estudiantes internos que ingresan acá, residentes que ingresan acá. Entre ellos también puede haber caso de hostigamiento, también puede hacer caso, ¿no? ¿Correcto? Algunos ejemplos de hostigamiento de salud laboral, ¿correcto? Promesas en beneficio de favores especiales, ¿correcto? Como decir, por ejemplo, yo te voy a ascender a cambio de tal favor, ¿correcto? Amenazas, por ejemplo, justamente para exigir una conducta no deseada, ¿no? La amenazas a cambio de, ¿correcto? Acercamientos corporales, ¿no? Roces, ¿no?
Por ejemplo, antes en las empresas se trabajaba mucho el tema de las pausas activas y enfatizaba mucho en las técnicas, ¿no? De, de masajes, automasajes, ¿correcto? Pero ahora actualmente esos acercamientos corporales se han venido restringiendo mucho, bueno, justamente para evitar esas conductas, ¿correcto? El uso de términos de connotación sexual o sexista, como por ejemplo, este trabajo solamente lo pueden hacer los hombres, o solamente los hombres sirven para pagar, solamente las mujeres sirven para cocinar, son lenguajes de connotación de corte sexista, ¿no? Que también configura como un caso de hostigamiento sexual laboral, sí, también configura, ¿correcto? El trato ofensivo o hostil, el trato ofensivo o hostil, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cómo podemos prevenir casos de hostigamiento sexual laboral? Sí, mediante un diagnóstico anual, ¿sí? En la cual podemos ejecutar diversas pruebas que nos permitan de una u otra manera, pues, ¿no? Que nos permitan de otra manera prevenir casos de hostigamiento sexual. No es que queramos saber dónde están los que justamente, los posibles agresores sexuales, sino que lo que más nos interesa a nosotros es justamente hacer un diagnóstico anual, algo que nos permita permite mapear casos de hostigamiento sexual laboral. Hay que recordar que para hacer mapeos de hostigamiento sexual, las encuestas son de corte confidencial y libre. No es que la persona coloca su nombre, apellido, no, son libres, ¿correcto? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención son capacitaciones continuas, ¿correcto? Se requiere que la capacitación sea por lo menos una vez al año el personal que ingresa, ¿correcto? Y una vez una capacitación técnica para miembros de la Secretaría Técnica. Difusión de la información, inclusión de cláusulas en los contratos y convenios al suscribirse, ¿no? O sea, cuando nos referimos a inclusión de cláusulas, significa que toda persona que entra a trabajar a tal institución tiene que respetar el procedimiento de hostigamiento laboral y también ser respetuoso con respecto con las medidas que se dictan en caso de hostigamiento, en caso de aplicarse, por ejemplo, un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, justamente las medidas de prevención son las capacitaciones, la difusión de la información y la inclusión de cláusulas en los contratos. La configuración del hostigamiento sexual laboral, tenemos la ley, correcto, la 27942, correcto, que se configura, correcto, es si el rechazo es reiterado, esto ya lo hemos visto, correcto. Acciones de la prevención, lo que le dije a ustedes justamente, ¿no? Las capacitaciones al inicio de la relación laboral, las capacitaciones anuales, correcto, la sensibilización, ¿no? De todas las formas, ¿no? De forma obligatoria, tanto, y hay capacitaciones de corte técnico justamente, ¿no? A la Oficina de Recursos Humanos, Secretaría Técnica y los involucrados de la investigación. ¿Cuál es la atención a la víctima? ¿Qué atención le brindamos a la víctima para casos de hostigamiento sexual? Primero, le damos, acá hay una parte muy importante. Siempre la Oficina de Recursos Humanos tiene que brindar la atención médica y la atención psicológica. Eso es clave, ¿correcto? Después brinda las medidas de protección. Y la atención médica puede, si la institución cuenta con servicios para brindarle, encantado. Pero si no cuenta, puede acercarse a centros de emergencia mujer, a los centros de salud o centros de atención del Ministerio de Salud, ¿correcto? Muy bien, también aplica también la Oficina de Recursos Humanos también tiene que brindar las medidas de protección. Cuando referimos a la protección es la rotación o cambio del lugar de la persona, ¿o no? De la persona o hostigador, ¿correcto? Suspensión temporal del presunto hostigador, ¿correcto? Rotación o cambio de lugar de la víctima siempre y cuando ella lo haya solicitado y otras medidas que busquen proteger a la víctima. Esta parte la vamos a trabajar un poquito más cuando hablamos con temas de las medidas de protección. Porque nos referimos rotación o cambio de lugar del presunto hostigador. Sí, si nosotros en base al discurso que la otra persona nos dicta y vemos que justamente esa persona tiene rasgos o conducta o tentativa de un caso de hostigamiento sexual laboral, lo primordial es justamente la rotación de esa persona, ¿correcto? Suspensión temporal del procedimiento hostigador, también. Ahora, rotación, en este caso, de la víctima, sí, solo sí, ella lo solicita. Pero también es importante, si en caso la víctima adjunta en su expediente, en su formato, queja o reclamo, posibles testigos, también es importante brindarle estos medios de protección. Sí, a los posibles testigos también es importante brindarle estos medios de protección. Hay casos en los que, por ejemplo, el agresor o el presunto hostigador quiere hablar con la víctima. Ese escenario ya no se da. No es que yo voy a hablar con ella, no, ese escenario no se puede dar. Las dos personas ya no pueden tener más vínculos, ¿correcto? Y otras medidas que lo que van a buscar es justamente proteger a la víctima. Muy bien. Aspectos generales con respecto, en el caso de atención e intervención para casos de hostigamiento sexual, primero es que es de carácter reservado y confidencial. Es importante eso, porque justamente lo que nosotros buscamos es que las personas involucradas sea el menor número de personas que sepan el tema. Que el menor número de personas sepan el tema, justamente se les recomienda incluso que sea el menor número de personas que conozcan el tema y segundo, en sus expedientes técnicos, en sus archivos o documentos, justamente asignar códigos y expedientes, ¿correcto? A cada expediente le van a asignar un código, ¿correcto?
Comunicación durante el procedimiento. Es importante estar en comunicación constante con la presunta víctima porque las personas pues siempre quieren saber cómo va su proceso, informar a las personas involucradas de los plazos que siguen y explicar las diversas etapas, ¿correcto? Explicar siempre, ¿correcto? Y tratamiento a las personas que denuncian, ¿correcto? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de los principios básicos que rigen los casos de hostigamiento sexual. Tenemos el principio de intervención inmediata oportuna. Cuando nos referimos a este principio de intervención inmediata, justamente una vez que la persona presenta su queja de reclamo, tiene que ser atendida, no puede ser desatendida, ¿correcto? O sea, no es que vamos a esperar, no. Por eso que se requiere que para recibir la queja y reclamo tenemos 24 horas, justamente para proceder o justamente para una vez recibidas las medidas, recibida la queja y reclamo, pasado 24 horas comunicamos a Secretaría Técnica. Tenemos plazo de 3 días justamente para dar las medidas de protección. Pero el mismo día tenemos que dar las medidas de soporte psicológico y soporte médico, ¿no? ¿Correcto? Tenemos un principio de confidencialidad, lo que le dije al inicio, justamente buscamos que las personas involucradas, en estos casos, hostigamiento sexual oral, sea el menor número de personas involucradas, ¿correcto? Y justamente al momento de escribir sus nombres, también la vamos a tener que codificar para que no sean muy involucradas. Y acá viene un principio muy básico, un principio muy fuerte, que es el principio de la no revictimización. Es un principio que ya se ha tocado antes, pero justamente cuando trabajamos el principio de la no revictimización, actualmente, cuando uno trabaja en temas de hostigamiento sexual laboral o casos de acoso sexual o delitos contra el cuerpo y la salud o actos contra el pudor, nos damos cuenta que muchas de estas personas que proceden con la denuncia de corte penal, por así decirlo, son víctimas de revictimización. Primero, ¿por qué son víctimas de revictimización? Porque su procedimiento o su tratamiento con respecto al procedimiento son muy largos, ¿no? Si, por ejemplo, tú has pasado, eres víctima de un delito de homicidio, por así decirlo, ¿no? O tentativa, ¿no? O un delito contra el cuerpo y la salud, que haya sido, por así decirlo, en julio del año pasado, 2003, de recién en enero, por así decirlo, de recién estarías pasando tu evaluación psicológica forense. Te das cuenta que han pasado 6 meses de recién para que te atiendan. Ahí aparece también lo que se llama la revictimización, pero es por parte del Estado, ¿no? Que justamente no es atendido de manera oportuna, ¿correcto? Otro ejemplo que podemos ver desde el principio de no revictimización es, por ejemplo, cuando funcionarios, por así, tanto de recursos humanos, Secretaría Técnico, personal médico, personal psicológico, va a atender a la presunta víctima y comienza a cuestionar su accionar, como por ejemplo, a ti, tú eres víctima, te comienzan individuos, ¿por qué? Porque te portaste de esa manera, porque te vestiste de esa manera. Entonces, lo que tratamos de hacer es revictimizarnos. O sea, le hacemos vivir a la persona de nuevo la misma experiencia vivida, lo cual es muy malo. Eso no se debe dar. Por eso que es importante que este sistema integral sea muy compartido para que justamente evitar que la víctima vuelva a reproducir esa sensación de dolor, ¿no? O ese trauma psíquico que tiene actualmente. Entonces, entendamos esa parte de ahí, correcto, con respecto a los casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Por ejemplo, si una persona es víctima de casos de violación, por así decirlo, lo que ella vive le cuenta, por así decirlo, a su jefe le cuenta a la secretaría, le cuenta a esta persona, después al perito, al Ministerio Público, al psicólogo, o sea, ¿cuántas veces esa persona está repitiendo ese mismo incidente? Entonces, ella está pasando por casos de revictimización, sí está pasando por casos de revictimización. ¿Correcto? Vamos a poner, que espero que esta parte es muy importante porque esta es la parte medular, este es el principio que más hemos venido trabajando durante 5 años con respecto a no evitar la revictimización. En una vez, en una oportunidad, me tocó atender a una joven que fue violentada sexualmente por 5 sujetos y no aparecía. Su madre, pues, desesperada, la busca a la comisaría, no la encuentra, hasta que al tercer día regresa a la comisaría, ¿correcto? Regresa a la comisaría, un policía la encuentra en un lugar descampado, y lo primero que hace su madre, en vez como todo padre, todo madre, familia, desesperado por su hijo, lo primero que hace es pegarle. ¿Por qué te juntas con él? ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Por qué te... Entonces, esos casos de revictimización basados en la agresividad también son muy malos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta el contenido del principio de no revictimización. Correcto, que lo vamos a trabajar más tarde, correcto, le vamos a dar más vuelta a este tema porque es un tema muy importante, correcto. ¿No? Sigamos acá. ¿Qué medidas de protección podemos aplicar a las víctimas? Lo que le comentaba a ustedes, rotación o cambio de lugar, ¿correcto? Suspensión temporal del presunto hostigador, ¿correcto? ¿Correcto? Solicitud al órgano competente con respecto a las medidas de protección, ¿no? Como le dije, si la persona tiene testigos, también puede solicitar su medida de protección hacia otras personas. ¿Correcto? Muy bien. Hay algunos marcos normativos, ¿correcto? Vamos a pasar a una parte muy importante que tiene que ver con el procedimiento.
justamente lo que le comentaba a ustedes, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Es el órgano que de una u otra manera va a recibir la queja o reclamo, ¿correcto? Para lo cual tiene 24 horas justamente para informar a los miembros de la Secretaría Técnica de lo que está sucediendo, pero a la vez también la Oficina de Recursos Humanos tiene un día, para así decirlo, para dar las medidas de soporte psicológico y médico, y tiene 3 días para justamente dar las medidas de protección, que en este caso puede ser lo que la presunta víctima diga, ¿no? Desea rotar de unidad, desea que la persona no entre en contacto con él, todas las medidas preventivas que se le puede brindar, ¿correcto? Y acá viene el reto probatorio de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica tiene 15 días justamente para emitir un informe de precalificación, en la que ellos van a dar inicio al PAP, al proceso administrativo disciplinario, o no al lugar al PAP, ¿correcto? Pero cuando ellos van a dar inicio al PAP, tienen, y de por sí encuentran, por ejemplo, que no solamente fue un caso de hostigamiento sexual, sino que también hubo un caso de acoso sexual, ellos van a emitir a 3 instituciones importantes, 3 instituciones, ¿correcto? Ellos van a emitir a 3 instituciones importantes, que es el Centro de Emergencia Mujer, ¿correcto? El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? Ellos van a emitir a 3 instituciones importantes, ¿correcto? Entonces, acá va a depender qué es lo que, le vamos a dar algunas recomendaciones importantes con respecto a qué es lo que qué es lo que va a emitir. Hace poco hablamos de la no revictimización. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno trabaja con dictámenes periciales, nos damos cuenta que lo que dice el Centro de Emergencia Mujer es diferente a lo que dice el Ministerio Público y lo que dice la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque son entidades diferentes. Es más, el Centro de Emergencia Mujer solamente va a atender a víctimas, no puede atender a agresores, ¿correcto? El Ministerio Público va a atender a víctimas y también va a atender a agresores, ¿correcto? La Policía Nacional también va a atender a víctimas y también va a atender a agresores. Entonces, cuando uno quiere determinar un caso de hostigamiento sexual laboral, un caso de tocamientos indebidos o un caso de chantaje sexual o lo demás, es más recomendable, gracias, muy amable, es más recomendable dirigirlo al Ministerio Público. Si bien es cierto, el Ministerio Público están los peritos de peritos, pero no solamente van a evaluar a la víctima, sino que también van a evaluar al agresor, porque en estos casos se recomienda eso. En cambio, si tú la persona la deriva solamente al Centro de Emergencia de la Mujer, no va a atender al agresor, porque no tiene, no es su papel. Entonces, justamente la recomendación es importante. O lo derivas, en este caso, la experiencia nos da que es mejor derivarlo al Ministerio Público para determinar 3 diagnósticos importantes, que puede ser reacción ansiosa situacional, una reacción ansiosa, una afectación psicológica o un daño psíquico. Por ejemplo, la persona fue violentada por un caso de hostigamiento sexual laboral y a la fecha ya no quiere regresar a la institución, no puede dormir, ha perdido su autoestima, ha desarrollado trastorno límite de la persona, entonces justamente hay un daño psíquico ahí. Es importante derivarlo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público también va a llamar al presunto agresor y va a sacar un perfil psicosexual de la persona. ¿Correcto? Entonces, ¿el Ministerio Público nos ayudaría? Sí. En el caso de la Policía Nacional del Perú, ¿dónde nos dirigiríamos? A la DIRINC, ¿dónde queda? Avenida España, el piso 12, ahí, que es Departamento de Psicología Forense. Ahí lo van a evaluar, ahí lo van a atender. ¿Y qué van a determinar? Pericia y credibilidad, perfil psicosexual, conducta agresiva, pasiva, o sea, va a ser más bueno. Entonces, por eso que es importante justamente saber dónde derivamos para poder justamente ver estos casos. Porque justamente lo que dice el Centro de Emergencia Mujer, Ministerio Público a veces son diferentes. Muy bien. Esa es la parte con respecto justamente al papel que cumple la Secretaría Técnica, por eso lo que ustedes les comentaba un inicio es el reto probatorio, ¿no? Bien, bien, hay una investigación preliminar, una investigación de precalificación, una fase instructiva, una fase sancionadora, ¿correcto? Eh, Esta parte la vamos a trabajar más con ejemplos, seguro cuando haya más preguntas de este caso se van a poder ver, ¿correcto? Muy bien, ya, en el caso de modalidades formativas, cambia la cosa porque ya no existe una secretaría técnica, sino existe un comité, ¿no? O sea, la Oficina de Recursos Humanos recibe y deriva la denuncia, ¿correcto? Gracias. La Oficina de Recursos Humanos recibe y deriva la denuncia, orienta, acompaña y evalúa diversas medidas. Pero justamente cuando hay casos de hostigamiento sexual laboral, justamente se tiene que crear un comité de investigación, 2 representantes de la Oficina de Recursos Humanos y un representante de la parte usuaria, en este caso la parte universitaria, ¿correcto? El jefe de la Oficina de Recursos Humanos o servidor designado por ellos, ¿correcto? Y un directivo de la universidad, que puede ser un coordinador, ¿no? Correcto. En el caso de hostigamiento sexual laboral, tenemos, tenemos un correo que se llama hostigamiento, ¿no? Ahí está el correo, en el cual ustedes pueden manifestar toda su queja, reclamo, correcto, tentativa, correcto. También tenemos una directiva que la pueden descargar de la plataforma del hospital, correcto. También, si en caso tú sientes que este tema no es muy escuchado, también hay una línea, ¿no? En la línea gratuita de Servir, correcto, que también tiene un correo, Estado sin acoso, correcto. Muy bien. Eh,
Ujú. Muy bien, creo que esto sería la presentación. He tratado de hacerla rápida la presentación porque la verdad estoy seguro que con las preguntas que realicen va a quedar más esclarecido este tema, que es tan importante de la prevención del hostigamiento sexual laboral, ¿correcto? Por ella vi que había 3 preguntas, así que voy a proceder a responder las preguntas, ¿correcto? Si igual les invito a que si hubiera más preguntas también podrían hacerlo. Muy bien, Diego nos pregunta, ¿qué estrategias se podría usar la institución para evitar casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? ¿Qué estrategias? Bueno, lo que le comentó, muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias podrían usar las instituciones? Primero, ¿qué estrategias pueden aplicar las instituciones? Primero es la prevención. Y cuando nos referimos a la prevención, justamente nos referimos justamente a dar canales, primero de difusión con respecto al procedimiento, y también estudios o mapeos que tienen que ver con casos de hostigamiento sexual laboral. Un dato muy importante, y acá les presento una imagen, espero que la puedan ver, sí, esta imagen que está acá, sí. Las personas que son víctimas de casos de hostigamiento sexual laboral o abuso sexual, por lo general su vida no vuelve a ser la misma, ¿no? Esta es como una figura en la que yo, y quiero volverla a pegar y no vuelve a ser la misma, no vuelve a ser la misma. Las personas que son víctimas de casos de hostigamiento sexual o de actos contra el pudor, por lo general su personalidad crece muy perturbada. Algunas lo superan, otras no. Por ejemplo, un caso de una paciente que se trabajó, fue víctima de abuso sexual, rehizo su vida, hizo terapia, pasaron 3 años, levantó, conoció a una persona con la que se iba a casar, pero cuando revisamos su historia nos dimos cuenta que esta persona, cuando era adolescente, el momento que fue violentada sexualmente, sus agresores le decían la palabra baby, baby, mi amorcito, mi amorcito. Cuando se iba a casar con esta persona, cometió el error de decirle mi amorcito, y la persona volvió a flote todo lo que se había avanzado. Prácticamente las personas que son víctimas de casos de abuso sexual, por lo general son como un trampolín. Están arriba, superas con la terapia, pero aparece un evento adverso y vuelven a caer. Por eso que es la importancia de la prevención. La prevención es básico. Tú, padre de familia, madre que me escuchas, que te has tomado el tiempo de escuchar esta charla, te voy a pedir un favor muy grande. Juega con tu hijo, camina con tu hijo, salta con tu hijo, vuelve a ser un niño con tu hijo. Una historia muy trágica. Niña de 6º grado. Era víctima de tocamientos indebidos por parte del profesor. Lo tocaba una, dos. Desde el 4º grado la venía tocando. Y uno le pregunta, ¿y por qué te dejaba hacer eso, hija? Porque tenía miedo a que mi mamá me pegue. Claro, el niño cuando denuncia, cuando tiene 12 años, 6º grado, ¿por qué? Porque ahí en el niño que aparece el pensamiento lógico formal, comienza a darse cuenta que eso está mal, pues. Pero cuando era niñita no se daba cuenta. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Todo tiene ilación. Entonces, justamente, la importancia que tú siempre hables con tu hijo, siempre revisas, siempre visite el colegio, no solamente lo mandes, ve cómo es el baño del colegio, ve con quién se junta, con quién camina, y recuerda una cosa importante. El adolescente es adolescente, ¿por qué? Porque adolece. Entonces requiere que tú estés atrás, que tú lo guíes, que tú lo sigas. Bueno, vamos a revisar si hay más preguntas. A ver acá. Allá. ¿Podrías dar más? Muy buena pregunta. Diego nos comenta, ¿podrías dar más detalle de la importancia de la Secretaría Técnica en estos casos? Sí, muy buena pregunta, Diego. Muy buena pregunta. Diego nos habla de que cuál es el papel muy importante. Lo que le comenté a usted, la que Secretaría Técnica cumple un rol determinante, sí, porque termina siendo el fiscal de la organización. Terminan siendo los que van a determinar y tienen la tarea del reto probatorio, de determinar si va o no va. Si hay eventos que justamente configuran para ser determinantes en un caso de hostigamiento laboral y a la vez también van a determinar en qué entidad se van a dirigir. Como les dije, si se dirigen al Centro de Emergencia Mujer, que justamente que tiene sus psicólogos, sociólogos, ¿no? Que cuidan, que trabajan bien, lo dirige el Ministerio Público o lo dirige la Policía Nacional del Perú. Ellos van a determinar justamente lo que les comentaba en inicio, ¿no? Dependiendo de la institución en la que tú derives el caso, también vas a encontrar mejor respuesta porque una atiende a víctimas, otra atiende a víctimas y agresores, y el otro también atiende a víctimas y agresores. ¿Correcto? Entonces, el papel de la Secretaría de es un papel importante. Se podría decir que terminan siendo los fiscales y el rol que ellos cumplen en estos casos, hostigamiento sexual, es un rol decisivo. La Secretaría Técnica no solamente va a recibir la capacitación anual para casos de hostigamiento sexual laboral, sino también tiene que recibir una capacitación de corte técnico en medios probatorios, técnicas de entrevista, técnicos de configuración, de confidencialidad, muchas técnicas va a tener que recibir la Secretaría Técnica. ¿Bien? Si hubiera alguna otra pregunta, también encantado de resolverla. Según tu experiencia, ¿qué tipo de pruebas o test se podrían aplicar en los EMO para tener alguna información sobre casos de acoso? En el caso del EMO, que es la evaluación médico-ocupacional, muy bien. Hay dos cosas acá. Primero, las personas o las empresas tienen que mapear, ¿no?
En el Perú no existe una prueba estandarizada para casos de hostigamiento sexual laboral, pero sí hay pruebas estandarizadas para casos de acoso sexual laboral, que es un poco diferente el parámetro. Pero se podría comenzar ahí. Recordemos que los lineamientos, tanto de Servir como de Sonafil, no aparecen qué prueba aplicar o qué prueba no aplicar, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando antes existía SUCAME, y SUCAME te pedía, ¿no? Evaluar, ¿no? ¿no? Psicopatología del paciente, ¿no? O del presunto portador de armas con la prueba de MIL, el MPI, te daba una lista de pruebas que tienes que aplicar. Esta vez no. Tú podrías aplicar, ¿no? Una prueba de acoso sexual laboral que esté en la web, ¿no? Una validada y estandarizada y te puede servir, ¿no? Justamente para mapear, ¿no? Para mapear. Justamente respondiendo a esa pregunta, ¿qué pasa, César, si yo no encuentro ninguna prueba? ¿Podría aplicar una encuesta? Claro, puedes aplicar una encuesta que cumpla con los parámetros básicos, ¿no? Que te permiten, recuerda que todas las encuestas globales para casos de hostigamiento de salud laboral, lo que tú tienes que hacer justamente primero es que sean confidenciales, solamente puedes medir colectivos, no puedes medir, ¿no? La persona, in situ, ¿no? Ahora, pero hay pruebas de psicopatología que actualmente en Ministerio de Salud aplica mucho, que es el CRQ, el cuestionario de síntomas mentales para adultos, es una prueba que en la época de pandemia la trabajamos bastante justamente para determinar varias poblaciones que nos mide indicadores de ansiedad y estrés. Es una prueba muy rápida, dicotómica, un cuestionario, sí, ¿no? Esta prueba podrías aplicarla de manera muy rápida y muy breve, Elvira. ¿Qué hacer si la víctima de acoso laboral ¿no? es un funcionario? Muchos trabajadores, sean mujeres, hombres, tienen miedo de perder su trabajo. Ana nos pregunta qué hacer si es funcionario. Como les comentaba a ustedes en inicio, en el caso, sí, en el caso de funcionarios, por ejemplo, tú tienes dos canales, ¿correcto? Dos canales. Un canal que es el que te comentamos el día de hoy, ¿no? Mediante procedimiento administrativo sancionador, que es siguiendo los parámetros de directiva. Pero, ¿qué pasa si tú quieres denunciar a alguien que forma parte de la Secretaría Técnica y consideras tú que eso no debe darse porque sientes que justamente tu derecho va a ser violentado? Puedes acudir a los canales de Servir. Los canales de Servir son los que te van a guiar. Pero si tú consideras que el delito fue tan grande como un caso de acoso sexual laboral, tú mismo puedes proceder con tu denuncia penal. Tú mismo puedes acercarte y comenzar a proceder con tu denuncia penal. Hay que recordar que este es un mecanismo institucional, lo que dictamos con la directiva, pero eso no significa que tú no lo puedes seguir por otra vía penal. No lo puedes. Nadie te puede decir que no lo sigas por ese lado. Excelente ponencia, César. Según tu experiencia, ¿qué prueba, qué test? Ya respondimos esa. ¿Podría dar de más detalles? Sí, claro. ¿Existe, existe acoso por parte de pacientes? Ya. Ya. Hay una pregunta que nos habla de si existe acoso por parte de pacientes. Claro, obvio que puede haber acoso por parte de pacientes. Un paciente puede estar mirando a una doctora, una enfermera, le gusta, viene la visita hoy día, la visita mañana, la sigue visitando y de repente puede desarrollar alguna parafilia o una fijación sexual, va al baño, se masturba y de nuevo persigue, hostiga, lo que le comentaba usted al inicio, ¿no? Persigue, hostiga, correcto, claro. Puede haber casos casos de acoso sexual, claro, de pacientes a personal médico, claro, puede haber, ¿correcto? Sin embargo, vamos a ver, hay una pregunta con respecto a si el personal médico o asistencial es violentado por pacientes, por ejemplo. El 7 de agosto del 2021, ¿correcto? Se creó la ley 31333, ¿correcto? Que justamente penaliza la agresión contra los médicos y personal de salud, ¿correcto? Bueno, para garantizar su actividad, ¿no? Sin embargo, también somos conscientes que el Colegio Médico viene luchando este tema para que justamente el Estado respete esa ley, ¿no? El año pasado hubo una promoción de esta ley. Entonces, si hay una ley justamente que sanciona con respecto justamente a aquellos pacientes que vulneran derechos fundamentales, ¿no? De los trabajadores del sector salud. ¿Qué evidencias se deberían entregar para poder hacer una denuncia? Es decir, ¿qué pruebas se deben tener para... A ver, qué evidencias se deben entregar para poder hacer una denuncia? Es decir, ¿qué pruebas se deben tener presente ya? ¿Y qué evidencias? Una pregunta muy fuerte, ¿qué evidencias? ¿Qué evidencia ya? Ya, ¿qué evidencia uno debe presentar para que proceda esto? Primero, la ley es bien clara. Basta el relato de la víctima. Así de simple, basta el relato de la víctima. Por eso que los hombres, o cualquier persona que sea acusada de hostigamiento sexual, se come un problema. Sí, basta el relato de la víctima. Ahora, cuando uno revisa el relato de la víctima, tiene que ver si es un relato típico, un relato fehaciente que se puede comprobar. Por ejemplo, estando yo realizando labores en el departamento, por así decirlo, voy a inventar un departamento, en el departamento de metaloplástica, en el departamento, realizando la labor del departamento, se me acercó el ingeniero tal y comenzó a tocarme el hombro, besarme, y le dije que se aleje y seguía tocando.
Me hago una pregunta, ¿eso va a proceder? Solamente el único medio probatorio que tenemos es su relato, no tenemos otro medio probatorio. Sí va a proceder porque es posible que el ingeniero haya bajado, sí es posible. La chica es posible que esté en ese lugar, sí es posible. Entonces basta esa, la presunción de certeza, la presunción de ser cierto para que el procedimiento se aplique y vaya hacia adelante. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, más bien gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y si esta exposición les gustó, compartir el procedimiento, compartir los contenidos, ¿correcto? Asimismo, invitarlos para que ingresen al EBC, ¿correcto? Todos los meses, ¿correcto? A la plataforma del EBC justamente para rendir sus exámenes y aprendizajes y a la plataforma, ¿correcto? De mi parte, con ustedes estuvo César Olivares, un gusto por haberme acompañado y estamos en contacto permanente.